Muy bien, compañeros, pues buenas tardes. Bienvenidos a nuestra reunión semanal del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Damos una bienvenida a los compañeros que están conectados a través de Zoom y los que nos acompañan aquí físicamente en el corredor cultural Miguel Anguiano Carlos del Parque de la Revolución. Yo soy René Chávez, secretario del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, y el día de hoy, pues, el compañero Guillermo Cervantes nos va a dar un tema interesante ahí de Francisco Villa, que lo nombra como la inconmensurable obra renovadora del gobernador Francisco Villa. Un poquito largo, ¿eh? Pero nos va a dar aquí el compañero Guillermo sobre eso. Entonces voy a leer aquí la semblanza de Guillermo. El compañero Guillermo Cervantes Treviso, él es ingeniero zootecnista de la Universidad por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha laborado en varios ranchos ganaderos, de acuerdo a su profesión, y es miembro de la Sociedad de Chihuahuenses de Estudios Históricos de Chihuahua. También, pues, miembro aquí del Grupo de Historia del Parque Revolución pues, de hace algunos años. Y es miembro también del Grupo Mexicano de Geografía y Estadística. Y pues ha participado con diferentes temas, tenemos Cervantes, sobre todo de la Revolución Mexicana, ¿no? De batallas de Ojinaga, la batalla de Zacatecas, y recientemente de Casadrán también. Entonces, le cedo los micrófonos aquí a Memo. Adelante. Muy buenas noches, compañeros que van llegando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por visitarnos. Veo caras nuevas también aquí que nos visitan. Qué bueno que están con nosotros, que esperamos darles una buena plática, ¿no? Que no se aburran. Este tema es un poco fastidioso porque es un tema no muy conocido. ¿Cuántos de los que están aquí sabían que Pancho Villa fue gobernador del estado de Chihuahua? Levanten la mano. Bueno, es que aquí hay gente que sabe historia, claro, ¿verdad? Ok, bien, porque mucha gente le ha preguntado que si sabían que Pancho Villa fue gobernador. Dice, no, ¿cómo que fue gobernador? Sí, un mes nada más, pero fue gobernador del estado de Chihuahua. Y eso es de lo que vamos a tratar. De esta obra, la inconmensurable obra renovadora del gobernador general Francisco Villa. Este tema fue escrito por el profesor Rubén Beltrán Acosta. Él es el cronista de la ciudad de Chihuahua y él es encargado del archivo histórico municipal, que se encuentra en la calle Teófilo Borunda y Canal, ahí abajo de las estatuas de las palomas. En mi conocido, inclusive ya se van a cambiar ese archivo histórico, ya lo van a poner aquí en la quinta Puchea, ya la van a cambiar para acá. Y ya nos va a quedar más cómodo, más accesible. Este señor hizo investigaciones, porque en días pasados que presenté la batalla de Zacatecas, fui ahí con él a su archivo y me proporcionó información sobre la batalla de Zacatecas. Y me dio bastante información y entre la información que me proporcionó unos documentos de cuando Pancho Villa era precisamente gobernador de aquí, del estado de Chihuahua. Y se me hizo interesante y que aparte de la batalla de Zacatecas, pues aquí hay un buen tema para hacer otra plática, preparar otra conversación. Bueno, el proemio, el estudio de la personalidad y de la actuación del ingente guerrillero duranguense Francisco Villa, cuya fama trascotó las fronteras de nuestra patria
ha carecido de objetividad en muchos casos y en otros su expresión genuina sí ha perdido en la sombra del mito, de la subjetividad y del oportunismo. O sea que hay muchos mitos, muchas cosas que no son, que son fuera de la realidad. Pero, ¿por qué? Pues hay gente que le inventa muchas cosas. Yo he escuchado muchas cosas, pero muchas historias, pero que sucedieron aquí inclusive en la ciudad de Chihuahua, pero la mayoría no son ciertas. Tal parece que las preferencias de los escritores de la historia de la Revolución han sido casi siempre a favor del guerrillero colosal que soñó en la acción generosa de repartir la opulencia de los ricos entre los pobres. La estratema genial que asombró a tropas y extraños ejecutando los golpes de audacia más notables de la Revolución. Del líder vengador de peones que castigó impávido las injusticias de la oligarquía y de la... Nomás. Hay una interrupción. Sí se está viendo la presentación ahí, nomás levanta la mano, Alfredo. Ok, perfecto. Pues sí. Que castigó impávido las injusticias de la oligarquía y las del patriota que libre de complejos ordenó la acción exterminadora en una población del país más poderoso del continente americano. Generalmente el examen de este personaje de estatura próspera nos sigue interesando más el nombre mito que el estudio metódico de su obra transformadora. El científico social de mayor mérito en el campo de la investigación de la historia del villismo, Dr. Frederick Cass, en su obra monumental Pancho Villa, opinó refiriéndose a las leyendas que se han creado en torno al guerrillero, que en este caso el caudillo ha opacado al movimiento y los mitos. Han opacado al caudillo destacando justamente que es el general Villa, uno de los pocos revolucionarios del siglo XX, que hasta en la época presente ha conservado su legitimidad ante los ojos de su propio pueblo. Por esas consideraciones en el presente estudio he pretendido otorgar mayor importancia y espacio a las cuestiones relativas a la una innovadora de la administración pública de Chihuahua durante los dos años de dominio villista con base en la investigación que realicé en los periódicos oficiales correspondientes a los años de 1913 a 1916, que forman parte del acervo documental del Archivo Histórico de Chihuahua, del cual soy director. El retorno del guerrero. Consumado el cuartelazo de Huerta y los asesinatos cobardes que cegaron las vidas del presidente y vicepresidente de México el 22 de febrero de 1913, la noticia se conoció en la población del Paso, Texas, donde se encontraba exiliado el general Francisco Villa, quien de inmediato programó su regreso al país deseoso de vengar aquel acto infame y cuando retornaba por territorio chihuahuense, recibió otra noticia infausta. El hombre que más quería y respetaba, don Abraham González, gobernador de Chihuahua, también había sido asesinado en un acto de cobardía extrema el día 7 de marzo de 1913. El guerrillero cruzó el río Bravo el día 6 del mencionado mes para internarse en territorio del Estado Grande a la altura del poblado de Palomas, acompañado únicamente por 8 de sus buenos amigos: Darío Silva, Juan Dosal, Carlos Jauregui, Pascual Tostado, Manuel Ochoa, Miguel Saavedra, Pedro Sapien y Tomás Morales, quienes bien pueden considerarse como el pie fundador de la famosa División del Norte. Aquel luchador social que había llegado sin recursos, sin contingentes y sin autoridad, 8 meses después regresó a la misma frontera a tomar Ciudad Juárez, al frente de miles de hombres y teniendo ya bajo su dominio casi la totalidad del estado de Chihuahua. La jornada heroica. Radicado de nuevo en el estado de Chihuahua, el guerrillero duranguense mostró impropio sus dotes extraordinarios de organizador, logrando integrar la Brigada Villa y reclutando a los 3 meses un contingente de más de 700 hombres, debidamente equipados y entrenados, que se unió
Enseguida, don Toribio Ortega, con 500 rebeldes a su mando. La brigada Villa se batió en varios combates con las tropas federales del general Salvador Mercado, pero sus triunfos importantes de esa época fueron la toma de la población de Navocasograndes en el mes de junio de 1913, la famosa batalla de San Andrés durante el mes de agosto del mismo año, donde fue derrotado el general Félix Terrazas con sus 1.300 soldados huertistas. Ante el peligro inminente del enfrentamiento con el ejército federal, que era apoyado por el general Pascual Orozco, los diversos grupos constitucionalistas acordaron unificar sus acciones en un solo mando, surgiendo así la Gran División del Norte, que fue comandada por el general Francisco Villa. Teniendo a Villa como general en jefe, el alto mando de la División del Norte acordó tomar la ciudad de Torreón por ser esta un punto estratégico en las comunicaciones de diversos estados del país, iniciando la acción en el poblado de Avilés y preparando enseguida el ataque a la mencionada ciudad, el cual quedó en poder de la División del Norte el día 1 de octubre, habiéndose mantenido en aquellos momentos un estricto control que evitó el vandalismo y el robo, lo cual despertó los mejores comentarios de nacionales y extranjeros a favor de la capacidad guerrera, de la honestidad y la actitud humana del general Francisco Villa. En esta ocasión el señor Carranza premió la participación del general Villa concediéndole el grado de general de brigada. Todavía eran amigos aquí Villa y Carranza. Enseguida de este triunfo, el jefe de la División del Norte avanzó hacia el estado de Chihuahua, resuelto a tomar la capital. Pero después de cruentos combates durante los días del 5 al 8 de noviembre, desistió. Este propósito, las fuerzas vivas de la oligarquía chihuahuense celebraban el triunfo huertista. El general Villa capturó un tren carguero el 14 de noviembre para trasladar a su tropa hasta el centro de la ciudad de Juárez, hasta el centro de Ciudad Juárez, habiendo tomado dicha población sin el menor problema en un acto de audacia inaudita. Y el día después, las fuerzas de la División del Norte repelieron la hazaña al derrotar en la localidad de Tierra Blanca al numeroso contingente que habían enviado el general Mercado desde la ciudad de Chihuahua con la orden de rescatar a sangre y fuego la mencionada ciudad fronteriza. Poco después de los triunfos comentados, la División del Norte logró rescatar las ciudades de Ojinaga y Torreón, en los estados de Chihuahua y Coahuila, preparándose por la siguiente acción de guerra que se llevaría a cabo en la ciudad de Zacatecas, cuyo triunfo dejaría libre la ruta que conocía hacia la capital del país. El gobernador militar y su seccional obra administrativa. Después de los triunfos de Ciudad Juárez y Tierra Blanca, el general Villa terminó sacar de Chihuahua el último reducto realizado del ejército huertista, el cual había permanecido en la capital. Pero antes de que sus contingentes llegaran a esa población, el comandante en jefe de la guarnición federal, el general Salvador R. Mercado, la había abandonado dirigiéndose en compañía de las principales familias de la oligarquía local hacia la población de Jinagua, donde permanecieron hasta el día 10 de enero de 1914, fecha en que después de una derrota desastrosa, cruzaron la línea fronteriza para entregarse forzosamente a las autoridades estadounidenses, quedando en esta suerte el estado de Chihuahua bajo la autoridad y control del constitucionalismo a través de la poderosa División del Norte. Un mes antes, el 8 de diciembre de 1913, los jefes de las brigadas de la División del Norte habían otorgado el cargo de gobernador provisional del estado de Chihuahua al general de brigada Francisco Villa, firmando el documento que a continuación se transcribe. ¿Sí? ¿Listo? Nombramiento del gobernador del estado de Chihuahua a favor del general Francisco Villa.
Eso es Sí. LL. Mm, ¿No? no sé si lo está el Bueno, nombramiento. bueno, vemos ese nombramiento. Nombramiento del gobernador del estado de Chihuahua por orden del general Francisco Villa. Los escritos jefes de las distintas brigadas que forman la División del Norte y la que tiene el mando el señor general de brigada Francisco Villa, reunidos en el Salón de Acuerdos del Palacio del Estado, se procedió a discutir en qué persona debería recaer el cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, habiéndose acordado lo que sigue. Primero, considerando que el Ejecutivo del Estado debe estar representado por un jefe del ejército constitucionalista que conozca las necesidades del Estado. Segundo, considerando que se deben apegar los actos de la Revolución Nacional de Guadalupe y es de acordarse y se aprueba que el puesto de gobernador provisional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua recaiga en el señor general Francisco Villa. Como las exigencias de la guerra tendrán forzosamente que pedir en algunos casos la presencia del jefe de la división. Los escritos confieren al señor general Francisco Villa amplias facultades que se pueden separar del gobierno del Estado cuantas veces le crea necesario, dejando como sustituto a las personas que juzgue capaz y digna de dicho puesto. Para constancia, firmamos la presencia justificados en la ciudad de Chihuahua a los 8 días del mes de diciembre de 1913. General Macaulio Herrera, General José Rodríguez, General Manuel Chao, General Francisco Villa. Los primeros actos oficiales del gobernador militar fueron la expedición de los nombramientos correspondientes a la Secretaría de la Tesorería del Estado, los cuales se otorgaron al periodista ilustre don Silvestre Terrazas y al señor Salvador Vargas, respectivamente. En los siguientes días, las autoridades de la recién instalada administración constitucionalista concentraron sus acciones en el establecimiento de la paz y el orden, así como en la organización de una sociedad que por casi 3 años se había desarrollado en el caos y la anarquía de la guerra. Se procedió de inmediato a la integración y funcionamiento de los ayuntamientos, a la restauración del servicio de correos, al establecimiento de medidas extremas para evitar que oficiales y soldados afectaran a los particulares de sus propiedades y en su oficio y se dictaran normas para controlar a favor de las clases proletarias los productos de primera necesidad como la carne, cuyo precio fue establecido en el mandato que a continuación se presenta. ¿Eh? Ese de tres. Medidas para mejorar las condiciones del pueblo. Sí, también, sí, bueno. Pero no, Bueno, en vista de las aflictivas circunstancias porque han venido atravesando el pueblo chihuahuense y mientras se establecido implementar las disposiciones conducentes en todo el estado, se hace saber a los habitantes de esta capital que desde hoy en todos los expedios que permanecen al municipio de esta ciudad se venderá la carne de res por el término de 3 kilos o siguientes precios según disposición que acabo de dictar. Carne de res de pulpa a 15 centavos el kilo. Carne de res con hueso a 10 centavos el kilo. La autoridad de mi cargo gestiona actualmente ante el comercio de esta ciudad para que baje los precios en los artículos de primera necesidad y espera que prontamente se rebajen más los precios de esas mercancías, consiguiendo el primer jefe constitucionalista, señor don Venustiano Carranza, que esas necesarias mercancías pasen libres de derechos en determinada cantidad hasta que pase la efectiva situación, porque las diversas clases sociales se han visto obligadas a sufrir debido al huertismo usurpador. Chihuahua, diciembre 11 de 1913. El gobernador militar constitucionalista Francisco Villa. En otro orden, también el mes de diciembre de 1913, el gobernador puso en conocimiento a los ciudadanos que los únicos billetes de circulación garantizadas serían los emitidos por la Tesorería del Estado, prohibiendo a la vez a sus oficiales la práctica de poner préstamos forzosos.
ordenó la organización del Poder Judicial, estableció medidas respecto al pago del impuesto de minería y fijó un plazo de 4 días a quienes tenían en su poder armas de la nación para que las devolvieran al gobierno. A fines del mencionado año de 1913, el Ejecutivo Militar de Chihuahua expidió una interesante circular dirigida a los jefes y comisionados constitucionalistas, prohibiéndoles determinantemente todo acto de prepotencia y extralimitación, aclarándoles que dichas conductas eran contrarias al principio redentor de la revolución y desprestigiaban gravemente al gobierno militar constituido. En el siguiente año, las autoridades estatales insistieron ante los proletarios y de manera particular ante las campañas mineras a fin de que escribieran con regularidad sus bienes cada día para el control hacendario, ordenándose a la vez que fuera condenado el 50% de los rezagos en los pagos de todos los causantes. De nueva cuenta, a principios del mes de enero de 1914, el gobernador dictó otra medida tendiente a conservar la paz y el orden, y que en muy poco tiempo ya se había rescatado llamando la atención a sus jefes, oficiales y soldados para que se eximieran de disparar sus armas en las calles y demás sitios de la población, advirtiéndoles que se aplicarían indistintamente penas muy severas a quienes no acataran esta orden. En el general Villa aseveraba de nuevo dichos abusos desprestigiaban la imagen de un gobierno que a duras penas gozaba ya de una excelente fama y de la confianza de la sociedad. Entre las reformas de mayor trascendencia que se llevaron a cabo en Chihuahua durante el transcurso de las 4 semanas en que el general Francisco Villa ejerció directamente la responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado, sobresalieron las que a continuación se transcriben. Creación del Banco del Estado de Chihuahua. General Francisco Villa, primer jefe del Ejecutivo Constitucionalista del Estado de Chihuahua, conforme al Plan de Guadalupe, gobernador provisional del mismo Estado, en virtud de las facultades extraordinarias que se haya investigado, tengo en decretar lo siguiente. Siendo de estricta necesidad el funcionamiento de un banco que de todas las garantías necesarias al público se necesite sus servicios, con todas las instituciones similares pueden establecer para la emisión de billetes, giros y cambios de toda clase, tanto en la nación como internacionales. Debemos aprovechar en bien el público que da vida a las casas bancarias todas las facilidades que legislaciones anteriores les concedan, respondiendo así a las necesidades que se faltan constantemente, asegurándoles emisiones de papel moneda con mayor requisito que hasta la fecha se ha procurado, por lo cual se establece desde luego el cuño de monedas de oro, plata y cobre, con producción no menor de 10,000 pesos diarios, entregándose dicha acuñación al Banco de Estado, que por el presente decreto se establece a la par que la casa acuñadora que le servirá de garantía. Por lo tanto, decreto lo que sigue. Primero, con el nombre de Banco del Estado, que por el presente decreto se establece a la par que la casa acuñadora que le servirá de garantía. Por lo tanto, decreto lo que sigue. Primero, con el nombre de Banco de México se establece en esta ciudad una institución bancaria de emisión de billetes con capital hasta de 10 millones de pesos, haciéndose desde luego de los vales que de carácter provisional ha emitido la Tesorería General del Estado de Chihuahua. Las operaciones de dicho banco serán todas las que correspondan a semejante institución, más las que sean necesarias para visitar préstamos sobre propiedades que garanticen previamente el capital, especialmente a los agricultores pobres y que necesiten elementos pecuniarios para lograr sus tierras. El cuño de moneda establece también por este decreto servirá para garantizar la emisión del papel moneda, teniendo acuñarse hasta la precipitada cantidad de 10 millones de pesos en oro, plata y cobre, para que la garantía sea de 1 peso el metal por cada peso del papel. La primera garantía del Banco del Estado será el total de bienes que se confiscan conforme a decreto especial de esta fecha, a las cuales permanece la administración pública por el solo capítulo de contribuciones no pagadas, una cantidad mayor que el capital de dicho banco.
Dado en el Palacio de Gobierno el 12 de diciembre de 1913, general Francisco Villa, gobernador militar del estado. Silvestre Terrazas, secretario. Pero la raza nombrosa esa que le dices. Entonces, claro, pues, ya como no, ¿pero ahí se escucha? ¿Sí? Bueno, Sí, sí se algunos escucha. artículos del decreto de confiscación de bienes, me gustaría que se pusiera en la pantalla. Dice, algunos artículos del decreto de confiscación de bienes. Sí, ok, bueno, Subite la de. sí. General Francisco Villa, primer jefe del Estado, del Ejército Constitucionalista del Estado de Chihuahua, y conforme al Plan de Guadalupe, gobernador provisional del Estado, se acordó en las facultades extraordinarias que se había investigado, he tenido en vez de decretar lo que sigue. Teniendo suficientes pruebas relativas a la intervención que diversos capitalistas del Estado han tenido en las últimas dificultades, se ha tenido que resolver nuestra patria, causando por la natural defensa contra las expoliaciones, cuartelazos y traiciones, numerosas víctimas que entre huérfanos y viudas lloran actualmente la desaparición de quienes eran el sostén de esos seres inocentes, cuya culpa solo ha sido el envidiable patriotismo con que se han sostenido la dignidad de nuestra patria. Y hallándose también entre estos malamente enriquecidos, quienes han defraudado por 1000 medios el erario público, por más de un medio siglo de donación por el engaño y por la fuerza, creo injusticia que es llegada la hora en que se rindan cuentas ante la vindica pública, formándose a un tiempo los procesos ante quienes deban dilucidarse todas las responsabilidades que han contraído ante el pueblo mexicano, ya que en ocasiones anteriores se ha probado plenamente que las posiciones de sus intereses solo ha servido para comprar traidores y asesinar mandatarios cuya excesiva bondad sirvo de incentivo a sus maldades, necesario es para salvar a nuestra nacionalidad, cortar el mal de raíz, perdón, teniendo que llevar a cabo además de otros procedimientos de salud pública, conforme se vayan haciendo necesarios la confiscación de bienes pertenecientes a los malos mexicanos que han comercializado con la vida humana y que son los inmediatos causantes del derramamiento de nuestra sangre. Por tales motivos que justifican nuestra actitud ante la dignidad del mundo entero, decreto lo siguiente. Primero, son confiscables y se confiscan en bien de la salud pública a fin de garantizar las pensiones a viudas y huérfanos causados por la defensa que contra las explotaciones de la administración ha hecho el pueblo mexicano, para cubrir también las responsabilidades de que por sus procedimientos lo resulten en los juicios en su tiempo, harán reconocer los juzgados especiales que a título de restitución de bienes mal habidos se establecerán en las regiones convenientes, fijando la cuenta de esas responsabilidades. Destinando los íntegros para estos fines
los bienes muebles, inmuebles y documentos de todas las clases pertenecientes a los individuos, Terrazas, don Luis Terrazas e hijos, a los hermanos Grill, a los hermanos Falomir, José María Sánchez, hermanos Quigley, hermanos Luján, Francisco Molinar y todos los familiares de ellos y demás cómplices que con ellos se hubieran mezclado en los negocios sucios y en las fraudulentas combinaciones que en otros tiempos llamaron políticas. Segundo, una regla reglamentaria que se dicta al triunfo de nuestra causa, determinar el relativo a la equitativa distribución de esos bienes, pensionando primeramente a las viudas y huérfanos, cuyos miembros han defendido la causa de la justicia desde 1910. Enseguida se tendrán en cuenta los defensores de nuestra causa para el reparto módico de esos terrenos. Se cubrirán en el erario de los fraudes cometidos por los individuos situados por la falta de pago de contribuciones en los muchos años que tal cosa hicieron. Y se restituirán también a los legítimos y primitivos dueños las propiedades que, valiéndose de poder, les fueron arrebatadas por estos individuos, haciéndose así plena justicia a tanta víctima de la usurpación. Tercero, todos los bienes confiscados serán administrados por el Banco del Estado, quien llevará cuenta minuciosa, correctamente documentada, de ingresos y egresos que hubiere por tal motivo. Dado el Palacio de Gobierno el 12 de diciembre de 1913, gobernador general Francisco Villa, gobernador militar del estado de Chihuahua, Silvestre Terrazas, secretario. Este documento existe de la confiscación de los bienes a los ricos y que se repartieron a los pobres. Yo escuché en una ocasión, en una plática que dio el doctor Pedro Salmerón, que si alguna ocasión este señor Pedro Salmerón llega a ver este mensaje, este video, aquí está la prueba, aquí está el documento, y también lo puede buscar, el original, ahí en el archivo histórico del municipio, con el profesor Rubén Beltrán Acosta, que es el cronista de la ciudad de Chihuahua. Artículos del manifiesto de la amnistía. Esta amnistía, os aseguro, no debe recordar en nada lo que hace meses ofreció el traidor Huerta, que preparaba desde entonces infamia, llenando de vergüenza la patria nuestra, cuya mancha tenemos que lavar cuantos queramos ostentar limpio el nombre de mexicanos. La amnistía que concedemos los constitucionalistas a los soldados que nos han combatido con las armas en la mano es sincera, deseosos como estamos de los ajenos a maldades que siempre las víctimas de los monstruos que sin honor y sin conciencia fomentan las traiciones, importándoles nada la muerte de nuestros hermanos, ni la indignidad que nos aflige, ni la ruina de nuestra patria, para estos monstruos anatema eterno. Los términos que en dicha amnistía queda decretada son como sigue. Primero, desde esta fecha hasta el 15 de enero del 14, se concede amnistía amplia y bastante a los que, usando las armas de la República, la depongan ante el gobierno de mi cargo, ante autoridad competente facultada al efecto. Segunda, a la concesión de esta amnistía se extenderá un salvoconducto debidamente autorizado con el sello de la oficina y con un retrato que suministrará al interesado a fin de que use como se le convenga y se libre de persecuciones tanto en el territorio del Estado como en todo aquel ocupado por nuestras fuerzas en toda la República. Económica. La distancia que hubiere hasta los
más remotos pueblos de Chihuahua, se considera a razón de por día cada 5 leguas que podrán conectarse después de la fecha fijada, tomando como centro la capital, teniendo eso en cuenta las autoridades respectivas, dando el Palacio del Estado de Chihuahua a los 9 días del mes de diciembre de 1913, el primer jefe del ejército constitucionalista y gobernador militar del Estado de Chihuahua, general Francisco Villa. En enero de 1914, el gobernador del estado, general Francisco Villa, delegó el despacho en los asuntos de su cargo en la persona del general Manuel Chao, conservando en todo momento el mando supremo por tratarse de un gobierno militar establecido en una zona donde él ejercía la máxima autoridad con su carácter de general en jefe. El general Chao desempeñó su cargo durante 4 meses, habiéndole sustituido el general Miguel Ávila. De esta manera, entre los años de 1914 y 1915, el general Villa actuó como jefe máximo en Chihuahua a través de 2 gobernadores que se mencionan y de los funcionarios que estos designan. En esa época continuó la política del control de los artículos de primera necesidad, de tal manera que el gobierno villista decretó exentos de pagos anuales los artículos de mayor consumo, fijando severas penas para los comerciantes que violaran los precios oficiales. La protección de la economía popular fue fortalecida en diversas formas, siendo un curioso ejemplo de esto la medida administrativa que se estableció por medio del documento que a continuación se transcribe. Disposición prohibiendo la venta de bebidas embriagantes. De los que están aquí presentes, ¿quiénes toman? Aquí tenemos a Alderete. ¿Qué más? Es el principal. Pues aquí les cae el saco a todos estos. Por de acuerdo general, el jefe de la división del norte de esta presidencia municipal de hoy ha tenido bien disponer que desde esta fecha y hasta el nuevo orden se prohíbe la venta de toda clase de bebidas embriagantes. En la inteligencia de que contraviene esta disposición será castigado civilmente con la multa de 100 pesos y 5 días de arresto. Además, se le quebrará todo lo que contenga licor de las cantinas, casinos o cualquier clase de establecimiento, lo que comunica a los interesados a fin de que se dé el debido cumplimiento a la presente disposición. Constitución y reformas. Chihuahua, 6 de agosto de 1914, el presidente municipal en Ornelas y el secretario Fernández. Durante el mes de febrero del presente año aparecieron en el periódico oficial las primeras listas de las personas que habían aceptado el paro de la amnistía ofrecida por el general Villa, favoreciendo a quienes poco antes habían luchado con las armas en mano en contra de él y de su ejército. En este documento se pidió a todas las autoridades que esas personas se les protegiera y se les tratara con mayor respeto. Fue muy interesante también la actitud del gobierno constituido frente a la libertad que se habían adjudicado los ministros en los diversos cultos religiosos. A ellos se les impuso, de acuerdo a la ley, la obligación de exigir a sus fieles la presentación de los documentos oficiales del registro civil como requisito inudable para poder celebrar bautizos y matrimonios. Otras iniciativas importantes de la administración villista fueron el decreto que concedió el regreso a varios de los españoles expulsados, la orden de construir banquetas en las calles de Chihuahua, la conferencia dictada por el poeta peruano José Santos Chocano en el Teatro de los Héroes del 3 de julio de 1914, el establecimiento de precios populares para el maíz y el frijol, las reuniones periódicas para los empresarios para definir e impulsar un programa de desarrollo industrial
y las indicaciones terminantes para que se respetara en todo momento en sus propiedades y en sus personas a los súbditos chinos. La promulgación de las leyes agrarias de expropiación por causas de utilidad pública, de deuda agraria, el reglamento de aplicación y remate de bienes intervenidos y la Ley Federal para la Administración de Justicia en Asuntos de Orden Federal. Fueron también acciones de la administración villista que le dieron prestigio y confianza entre los integrantes de las distintas clases sociales. Dadas importancia, se transcriben a continuación 3 documentos relacionados con la educación y una exposición relativa a los derechos de los trabajadores. Reapertura del Instituto Científico y Literario. De acuerdo con el reglamento de esta institución y por acuerdo del lector del mismo, se impone conocimiento de los interesados que los cursos del próximo año escolar darán principio el día 2 del entrante enero, quedando desde esta fecha abierta la matrícula correspondiente. Algunos artículos del reglamento de la Escuela Correccional Militar. Así se llamaba antes el Tribunal de Menores. La Escuela Correccional Militar tiene por objeto la educación y regeneración de los jóvenes que por descuido de sus padres, abandono, jornada y otros motivos, carecen no solo de instrucción, sino también de moralidad, pudiendo ser por esta causa un peligro para la sociedad y la familia. En la Escuela Correccional Militar serán estableciendo a medida que sea necesario todas las industrias y oficios que tienen el mejoramiento de los alumnos y a darle vida propia a las escuelas. Los alumnos de buena conducta permanecerán en el establecimiento el tiempo necesario para que hagan el aprendizaje de un oficio. Las faltas de los alumnos se castigarán según su gravedad con las correcciones que a continuación se expresan: represión privada, amonestación pública, recarga de trabajo, privación de recreos, privación de visitas y salidas, arresto de 1 hasta 4 días, arresto en el pabellón de retención hasta por 8 días. De 1 podrán imponerlo 2 profesores, de 8 solo el director. Ser separado de la Escuela Correccional Militar para ingresar a un establecimiento penitenciario siempre que se hayan cumplido los 18 años. Ser consignado al servicio efectivo militar. Algunos artículos del reglamento de la Escuela Normal Mixta. Se organiza en la capital del estado la Escuela Normal, que tiene por objeto formar profesores de educación primaria. Toda persona que pertenezca a la Escuela Normal, ya sea profesor, estudiante, empleado, se le debe el mismo respeto que a su hogar y la familia. Las reglas más estrictas de la moral y decencia y la higiene deberán ser observadas por todos los que forman parte de la escuela o concurran a ella por algún motivo. La Escuela Normal del Estado se educará a los alumnos preparándolos a la vida social y atendiendo muy especialmente a la formación de carácter, inculcándoles sentimiento de moralidad, patriotismo, firmeza, energía, justicia, constancia y dignidad, y dándoles con frecuencias conferencias de estas virtudes, tomando como modelo a los grandes hombres de México y de las demás naciones. En el interior de la escuela normal queda estrictamente prohibido toda propaganda religiosa o política. Algunos artículos relacionados con el decreto de condiciones del trabajo. El jornal de los menores de 18 años será cuando menos de 50 centavos al día. Ningún particular o compañía podrá detener el pago a sus empleados, peones o contratistas bajo ningún pretexto. Y en caso de dudas sobre la liquidación respectiva, resolverá en justicia y sumariamente en una audiencia verbal la primera autoridad política del lugar, haciéndose un examen minucioso de las alegaciones de las partes y de las circunstancias o pruebas que éstas se presentaran.
No podrán ser despedidos del servicio los empleados y peones a que se refiere el artículo anterior, ni los documentos, sino los términos prescritos por el artículo relacionados del Código Civil y de Comercio. Y en todo caso se les liquidarán sus sueldos jornales debidos en un acto de la separación. Queda absolutamente prohibido forzar directo o indirectamente a los contratistas, empleados o trabajadores que reciban total ni parcialmente sus sueldos o jornadas en efectos o mercancías. ¿No? Entonces, escucha tu voz. Agárralo otra vez. Chispas de chocolate. Finalmente, debe mencionar que durante los 2 años de dominio villistas en Chihuahua, aumentó considerablemente el número de planteles de educación primaria de los maestros en servicio y jubilados. Recibieron incrementos salariales muy superiores a las de otras épocas. Sobresale por su importancia también la disposición del general Villa para que el Instituto Científico y Literario, donde funcionaba la escuela normal y preparatoria, abriera nuevamente sus puertas a la juventud estudiosa. En este mismo ramo, el guerrillero duranguense atrajo la atención de todos los sectores con un valioso proyecto en la Universidad Fronteriza del Estado de Chihuahua, la cual le destinó las primeras inversiones, habiendo seleccionado a la vez el edificio en donde funcionaría. Las escuelas de artes y oficios primarias, preparatorias normal y las bibliotecas de la ciudad de Chihuahua también fueron beneficiadas al entregárseles por parte de la administración villista las imprentas y otras herramientas que habían sido incautadas al gobierno huertista, así como los pianos y los acervos bibliográficos encontrados en las propiedades confiscadas a la oligarquía. Definitivamente la obra administrativa del villismo en Chihuahua ofrece aspectos de los doceos que han sido estudiados con profundidad y con método debido que hasta hoy absurdamente se le sigue otorgando mayor importancia al hombre espectacular, al oportunismo y a la fábula. Los desacuerdos del general Villa con don Venustiano Carranza y con la conflictiva desintegración de la soberana convención ocasionaron los enfrentamientos entre las diversas fracciones, de tal manera que a principios del año de 1915, el jefe del ejército convencionista, que operaba en el norte y en el centro de la República, determinó ejercer las funciones de jefe de Estado a través de varios departamentos, gobernando de esta manera por algún tiempo en 11 entidades federativas y el territorio de la República. En este esquema social, la otra invencible división del norte y su comandante en jefe fueron aniquilados en los cuentos combates de Bajío y de Sonora, provocándose con ellos en 1916 una reacción violenta en Santa Isabel y Columbus. De todos los intereses del país de Norteamérica, del país de Norteamérica, cuyo gobierno ordenó de inmediato la intervención de una exposición punitiva. En el momento en que don Venustiano Carranza declaraba fuera la ley al guerrillero duranguense y a dos de sus principales hombres, concediendo a todo ciudadano el derecho de eliminarlos. La relación fraternal que existe entre los cronistas e historiadores y la posición privilegiada de estos en los archivos históricos de las diversas entidades del país puede aprovecharse para emprender una gran jornada de investigación metódica y objetiva, que tenga como fin la relación de la obra literaria que presenta puntualmente el análisis de la administración pública del gobierno villista y de su proyección, así como el conocimiento y la interpretación juiciosa de otros aspectos importantes que aún están soterrados en el golgorio, la leyenda y del mito. Fuentes consultadas. Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, 1913-1916. Archivo Histórico del Municipio de Chihuahua, Pancho Villa, Dr. Federica. Muchas gracias.
Listo, muy bien. ¿Qué? No, espérame. Vamos a ver ahora unas fotografías. Bueno, aquí vemos esta fue una de las fotografías de los tiempos de los tiempos de la revolución. Esta es la penitenciaría del estado de Chihuahua, en la calle 20 de noviembre. Y esta es la penitenciaría actualmente. Este es Francisco Villa, cuando era precisamente fue nombrado gobernador del estado de Chihuahua. Aquí vemos a Pancho Villa con su gabinete, vemos a Silvestre Terrazas, vemos a Manuel Chao y demás. Bueno, esta es una de las. No, no. Bueno, siguiente. Aquí vemos a Francisco Villa, al carnicero y a Manuel Chao, Rodolfo Fierro. Sí, espérate, no la cambies todavía. No la cambies la otra esa. En este momento, en esta foto, aquí podemos apreciar cuando Pancho Villa se despide de Manuel Chao y le entrega la gobernatura del estado, porque él fue a tomar Ojinaga, porque él había mandado a Tomás Urbina y no, a Tomás Urbina y a Toribio Ortega para que tomaran Ojinaga. Finalmente, en los intentos que hicieron, los fusilaron a más de 130 villistas allá en Ojinaga, el que da el mercado. Entonces, en base a que no podían tomar Ojinaga, Villa tuvo que dejar la gobernatura del estado para ir él personalmente a tomar Ojinaga. Siguiente. Esta fue de las escuelas que formaron. Villa decía que el salario de un maestro debería ser el mismo de un general, porque era más útil un maestro que un general. Fíjate. Aquí vemos también la partida de Tarumaras que fueron allá para el Palacio de Gobierno, que también pertenecieron a los villistas, eran apaches, no eran tarumaras, eran apaches. Estos son apaches. Los pueden ver que son apaches, no son. Y los pueden ver que tampoco no, o sea, no son tarumaras, son apaches. Los pueden ver que no traen penachos, ni plumas, ni guajolotes, ni adornos hollywoodenses que les ha puesto a los apaches, ¿no? Los apaches eran sencillos. Así como los ven aquí, así eran los apaches, nada que los hagan penachotes y plumas y pintados con hasta por las pompas. No, 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 no. Nada más eran así como lo vemos aquí. Eran sencillos. Fíjate. Este día ahí en el escritorio del Salón Rojo del Gobierno, para su gobierno. Siguiente. Este es uno de los vales de los billetes que se hicieron, de los que estábamos viendo que se mandaron a imprimir. Siguientes. Bueno, estos fueron de los precios las tiendas de abarrotes, donde se surtían a la gente. En estas tiendas también eran atendidas por chinos. En estas tiendas de abarrotes había chinos que despachaban ahí, que surtían a la gente que iba a comprar con billetes. La gente llevaba billetes de Villa, pero los abarroteros no los querían cambiar. En una ocasión, mi abuela materna fue a comprar con un chino a una tienda de esas de abarrotes y le pagó con billetes de Villa. Y el chino no le quiso vender. No, ese dinero no vale. Y luego le dijo mi abuela,
porque mi abuela conocía a Villa, inclusive Villa apreciaba a mi abuela, le decía Morena. Morena le decía a mi abuela. Villa. Dijo, mira, si no me aceptas el dinero, voy y le digo a Villa que no me estás aceptando a Villa. Después que no me estás aceptando el dinero de Villa. No, 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 dijo Chinito. Toma lo que necesites, pero no le digas nada a Villa, no decirle nada a Villa, no. Le vendió todo lo que quiso. Lo siguiente, el periódico cuando se anunció que Villa se canceló. Iba a confiscar los bienes de los ricos. Sí, iba a confiscar los bienes de los ricos, que les confiscó a los Terrazas, a los Cutli, a los Balomier, a los Crini, a todos los Terrazas, confiscó bienes. Inclusive, vuelvo a repetir, un incidente de que en la batalla de Casas Grandes, bueno, un coronel, Francisco Esteves murió en la batalla de Casas Grandes. Entonces, un hijo de ese coronel Francisco Esteves que quedó huérfano, Villa, en ese momento que hizo esos decretos, le obsequió una casa en la calle Morelos y Décima, y se la escrituró y todo Villa a ese niño. Este niño es el abuelito de los gemelos Lozano, Jorge y Enrique Lozano, no sé si los conozcan. Bueno, esos gemelos eran nietos de ese niño. Ahí por la Morelos, ahí Morelos y Décima. Siguiente. Villa, siendo gobernador. Aquí vemos a Villa, ahora sí está Villa aquí presente, con con Silvestre Terrazas y con Chao y con sus colaboradores funcionarios de gobernación. Sí, Manuel Ávila, Benavides, en fin. Igual aquí vemos a Villa con sus funcionarios. Siguiente. Esta es una de las cantinas que probablemente aquí en Chihuahua llegaban los villistas a las cantinas, y cantina que no estaba cerrada, cantina que estuviera vendiendo licor, llegaban los villistas y les balanceaban las botellas. Como acabamos de decir ahorita, tenían orden de quebrar botellas. A balazos les quebraban las botellas ahí que tenían en el exhibidor. Y al cantinero lo encueraban y lo hacían bailar a balazos. Así estaba la situación, por no haber obedecido. Sí, sí, eran canitas la cosa. Iba en serio. Aquí vemos también el puerto de la leche. La leche, también el precio de la leche se redujo mucho, así como se redujo la carne. También se redujo la leche, la entrega de leche a domicilio. Aquí vemos una de las calles de Chihuahua. Pues yo creo que es la calle Libertad, ¿no? ¿Sí? Parece que es la Libertad, sí. Excelente. Aquí es ahí por la colonia industrial. Este puente estaba, ya no, ahí por la colonia industrial. Aquí vemos, es una algarabía en edificio en la Pacheco, ¿eh? En la calle Pacheco, avenida Pacheco. Sí. Este es el Teatro de los Héroes. ¿Pone Teatro de los Héroes? En este Teatro de los Héroes había un estampado del general Porfirio Díaz. Y Villa, siendo gobernador, mandó quitar ¿cómo se llama? Ese estampado, esa imagen del general Porfirio Díaz. Siguiente. Aquí vemos a Francisco Villa con Pánfilo Natera
Pánfilo Natera fue a apoyar a Francisco Villa en la batalla de Ojinaga. Esta fotografía fue tomada en la batalla de Ojinaga. Y estaban viendo a Pánfilo Natera y Francisco Villa cómo desertaban, cómo corrían los soldados federales, incluyendo a Mercado, corriendo, cruzando el río Bravo con un friazo que estaba haciendo, porque eran en tiempo de enero, principios de enero, con un frío del carajo, que esa noche, esos días caía una, una intensa helada como hasta 15 grados bajo cero. Y así tuvieron que salir corriendo a cruzar el río Bravo para pedir su auxilio a los, allá en el lado de Presidio, Texas. Entonces, esta es otra de las fotografías de cuando fueron a la batalla de Ojinaga, cuando salieron de Chihuahua para la batalla de Ojinaga. Esta es una fotografía de la plaza de Hidalgo, ahora, la plaza Hidalgo. Aquí vemos a Pancho Villa, no sé, platicando con los señores que enseñan. Aquí vemos pues otra armamento, ¿no? Es un taller de reparación. Aquí vemos niños de las escuelas que fundó Villa. Se dice que mandó a fundar 50 escuelas siendo gobernador del estado de Chihuahua. Otra de las obras de las escuelas que mandó hacer. ¿Por qué? Porque Villa veía a los niños en las calles que andaban jugando. Y luego les preguntaba, oigan niños, a ver, vengan acá. ¿Por qué no están en la escuela? Es que no tenemos escuela, señor. Ah, no tienen escuela. Bueno, pues esa casa que está ahí enfrente, que era ahí un rico, pues mañana van a tener clases ahí. Ahí va a ser su escuela. Y van a tener su maestro y mañana van a empezar. Así era Villa. Empezaban las clases al día siguiente. Siguiente. Ahí los trenes que fueron para la ciudad de Juárez, probablemente ese tren es el tren de Troya, cuando salieron de aquí de Chihuahua para tomar Ciudad Juárez. Aquí vemos a Villa sentado con una espada en la mano. Siguiente. Pero fui a Rubén Metrán. Sí, siguiente. No está en un auditorio. No está en un auditorio. No. Con Rubén Metrán. Sí, ya. Por principio, Sí, maestro. ya. A ver, Dime. Sí, sí, hay una que, listo, ya te vieron. Bueno, Ok, listo. ¿sí se vio? Bueno, es la primera. Ujú. Sí, bueno, es la primera fotografía que vieron ahí. Me hubiera gustado mucho que hubiera quedado el último. Ese es el profesor Rubén Beltrán, que fue el que me proporcionó toda esta información para dar esta plática a él. Es el profesor Rubén Beltrán. Ahí está su servidor, en donde nos tomamos esa foto. Él fue el que me proporcionó toda la literatura y me ha apoyado mucho también, así como Sergio Evangelista, como también la biblioteca del Parque Lerdo, como la Biblioteca Central Universitaria, todos ellos, a Sergio Evangelista, que es el director del archivo histórico de la Biblioteca Carlos Montemayor, y a todos ellos, por favor, les pido un aplauso. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ahí me mudé. Acá atrás, acá. Espérame, déjame quitar esto de aquí. Pero todavía no. Ahora sí. La fotografía de los tarahumaras, ahí que mostró Memo, está documentado en el periódico del padre Padilla, donde fueron 100 tarahumaras. Cuando llegan de Juárez, de la toma de Ciudad Juárez,
llegan al Palacio de Gobierno y ahí les pagan 50 pesos y ya, que se regresen a sus hogares, pero los marcan como a todos como tarahumaras. Y también lo de lo del Teatro de los Héroes, también ahí que mencionaste, Memo, hay el último vestigio, ¿verdad? Que todavía me tocó conocerlo a mí, que todavía queda ahí en la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos. Memo y yo fuimos compañeros. Está un busto de Miguel Ahumada, de Miguel, sí, de Miguel, de mármol de Carrara, que es el último vestigio que queda. Ojalá un día podamos recuperarlo y ponerlo en una parte que, aunque sea Miguel Ahumada, que fue uno de los mejores gobernadores que ha tenido Chihuahua, que pudiera estar en alguna parte donde con su respectiva placa y todo, que pues es lo último que tenemos de ese teatro maravilloso que se quemó. Pues sí, desafortunadamente yo sé dónde está ese gusto, pero no, no. Por razones obvias no quiero decir dónde. Y luego, Miguel Ahumada, en días pasados que yo ofrecí una plática también sobre la construcción de la presa Chubisca, que fue construida, mandada a construir por el general Porfirio Díaz. El Iván me mandó a preguntar que si de quiénes eran esos terrenos donde se había construido precisamente la presa Chubisca. Y ya investigando me di cuenta que era precisamente el gobernador Miguel Ahumada. El gobernador Miguel Ahumada donó esos terrenos para que ahí se construyera la presa Chubisca. Sí. ¿Alguno se pregunta más? Pásale. ¿Qué te faltaba? Y la segunda. Los que quieran participar con comentarios, pues vayan por favor acercándose por acá para eh, que la plataforma, los de plataforma, pues estén bien. Sí, presentas para, ¿No? te presentas para los Sí, claro. compañeros. Ok, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Paul Gómez. Bueno, muy interesante la ponencia, la verdad. Yo desconozco bastante de, de Pancho Villa. Sin embargo, donde yo vengo, pues no tiene muy buena fama que digamos Francisco Villa. De hecho, me he puesto a pensar muchas veces y a reflexionar si cómo llamarlo, si general o caudillo, porque pues hay una gran diferencia, ¿no? Sobre ser un caudillo y ser un general. Para mí, pues, en lo personal, es un caudillo, la verdad, es una persona, pues más que nada verla como héroe, para muchos villano, para muchos héroe, y eso realmente es lo que a mí simboliza como un caudillo. Me llamó mucho la atención, maestro, el título que usted pone a, a su presentación, que es la inmensurable obra renovadora del gobernador Francisco Villa. Y ya un poquito entrando en lo que es la historia de los conceptos, que últimamente he estado indagando mucho en la historia de los conceptos, me puse un poco a investigar inmensurable, es decir, enorme, porque es una gran magnitud que no se puede medir. Y renovadora, pues prácticamente algunos sinónimos: innovador, modernizador, reformador o transformador. Y pues realmente yo desconocía mucho de lo que en este mes que fue gobernador Francisco Villa, todos los decretos, ¿no? Y logros que él realizó. Sin embargo, pues yo solamente difiero en lo que es la reforma agraria. En cuestiones de educación, creo que sí Francisco Villa realizó muchos logros y muchas propuestas que verdaderamente pues favorecían al pueblo chihuahuense sobre todo, ¿no? E igual forma, ¿no? Tomando, ya usted lo mencionaba también, maestro, al doctor Friedrich Katz, que menciona pues también que el movimiento villista pues prácticamente, pues no podríamos decir que fue un movimiento revolucionario, ya que
pues ahí como lo menciona el doctor Kass, no, ni siquiera tenía ideal alguno, ¿no? En cuestiones de lo de la tierra, el reparto de los grandes latifundios, de los grandes hacendados, usted mencionó ahí una lista muy importante, pero no vi un apellido importante también en la región, sobre todo en el noroeste, que serían los Zuluaga. Y pues prácticamente los Zuluaga, pues también eran latifundistas, ¿no? No vi que usted mencionaba 50 escuelas en Chihuahua, pero pues en el área del latifundio Zuluaga, ¿cuántas escuelas fundó? Estaría muy bueno preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas escuelas fundó en el latifundio Zuluaga? ¿Cuántos terrenos confiscó el general Francisco Villa para repartirlo entre la población de los guerrerenses, ¿no? O de los bachinivenses o de los de las namequipenses? Sería muy importante saber qué sucedió con eso, ¿no? Y sobre igual también citando al doctor Friedrich Kass, menciona pues tres cosas que implementó dentro de los decretos, que sería el primero, el plan de incrementar los fondos, que usted ahí lo mencionó. Es verdad, Francisco Villa quería aumentar un poco más el erario público porque pues verdaderamente estaba completamente destrozada la economía y pues prácticamente la economía del estado era principalmente la ganadería, ¿no? Por eso ahí vieron las cifras de que la carne disminuyó. Oh, sorpresa, habían muchas cabezas de ganado y la leche también disminuyó. Oh, sorpresa, teníamos demasiadas vacas en el estado. Bueno, esa fue una. La segunda sería asegurar la posición militar de la División del Norte. Una reforma agraria que prácticamente, pues, favorecía a los generales y a todos aquellos que pertenecían de la División del Norte. Entonces, pues sí, repartía tierra, pero pues aquellos que coincidían o comulgaban con el movimiento de los dorados y los villistas, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Yo investigué lo que fue Bachíniva, Namiquipa, donde prácticamente pues ni siquiera el ideal de la reforma agraria estaba implantada en todos los revolucionarios agraristas, sino que hasta después del constitucionalismo, cuando llega Obregón, pues dice, necesitamos una reforma agraria. Y por último, la tercera que menciona el doctor Kass es reafirmar la adhesión de la sociedad aquella. Prácticamente ahorita también se mencionó que la economía tenía que salir adelante, ¿no? Y sobre todo se mencionó el armisticio, que fue algo muy interesante, se me hizo muy interesante, que quería que todos le pusieran las armas, pero pues el general Villa ajusticiaba con armas. Entonces, si no se predicaba la acción de un armisticio verdadero y profundo en las raíces del pueblo chihuahuense, pues prácticamente no se iba a poder solucionar el problema de la revolución. Entonces, eso serían algunas cuestiones. Keynes también menciona algunas cuestiones en su libro de Caudillos y Campesinos en México Revolucionario de 1910 a 1917. Según Keynes, dice que dentro del villismo, la Revolución Mexicana habría encontrado difíciles conciliaciones de fuerza y alcanzar una estabilidad institucional. Prácticamente, pues sabemos que llegó a su fin el movimiento villista, ¿no? Y pues los constitucionalistas, alcanzaron la victoria, ¿no? Entre comillas. Este es un poco del análisis que yo he hecho del caudillo Francisco Villa. Ahora sí, con respecto a su ponencia, se me hizo interesante lo de la batalla de Zacatecas. Yo no sé a qué trata, pero sí se me haría muy interesante que hubiera dado un poquito más de qué es la batalla de Zacatecas. No sé si Francisco Villa participó en ella. Bueno, otra pregunta sería ajusticiar a la oligarquía. Vuelvo a lo mismo. Y los Zuluaga también fueron ajusticiados.
Otro, un caudillo. Sí, fue un caudillo Villa y pues buen caudillo, al igual que Santana, al igual que don Porfirio Díaz. Los caudillos han existido en toda la historia de México. Un luchador social, claro que fue un luchador social, ahí sí comulgo también con esa idea, fue un luchador social. Tanto para algunos, para otros, bueno o malo, fue un luchador social. Y muchas de las cosas, ahorita yo les decía, ¿no? La educación, tuvimos un gran avance con Francisco Villa. Algo que se me hizo muy interesante y que sí me gustaría que me aclarara, de qué se salvaguardaban las ciudades que iba el general Francisco Villa, de qué las tenía que salvar. Y pues cuáles eran las necesidades de la entidad, porque igual de los revisionistas con respecto a la reforma agraria, pues plantean que había demasiadas necesidades en Chihuahua, o sea, no simplemente era la necesidad de la tierra. Yo, por ejemplo, me especializo en las cuestiones agrarias, pero dentro de mi investigación también pude lograr detectar que eran los salarios mal pagados. Por ejemplo, en las haciendas de acá de Casas Grandes, los salarios eran diferentes, diferían bastante a los salarios de las haciendas que estaban acá del lado de los Zuluaga. Entonces eran diferentes precios, diferentes pagos. Al igual, por ejemplo, en la Bavícora, que eran extranjeras, latifundios extranjeros, se pagaba distinto. Entonces sí, me gustaría saber cuáles eran las necesidades de la entidad en este año. Bajo el precio de la carne, pues sí, evidentemente bajo el precio de la carne, había demasiadas cabezas de ganado. El armisticio, eso que se me hace pues también muy contradictorio, ¿no? Que implantó un armisticio, pero pues a punta de balazos quebraba botellas y hacía bailar a los ciudadanos, ¿no? La creación del Banco del Estado de Chihuahua, eso también se me hace muy interesante. Me gustaría saber cuál es la función de ese banco. Otra vez la cuestión con los Zuluaga y pues un poquito de las reformas educativas del general, pues sí estaría bastante interesante indagar un poquito más en ese tema. Y pues de antemano, pues muchas gracias por escucharme y pues gracias. Gracias. Pues es un tema muy extenso todo lo que está diciendo aquí el compañero, pero me quiero enfocar nada más a al tema del que estamos hablando. Francisco Villa, gobernador. De que los Zuluaga, pues sí, efectivamente los Zuluaga fueron grandes terratenientes. Félix Zuluaga fue la piedra del zapato de Don Benito Juárez. Fue el fundador del Partido Conservador. Fue un gran enemigo de Benito Juárez, Félix Zuluaga. Y aquí, pues aquí en Chihuahua tenían, aquí en la calle, vemos en la calle Victoria, todavía existen unos edificios ahí, de la calle Victoria y Ocampo, donde estaba donde está la Casa Gardea, todo eso hasta la casi Política Central, todo ese terreno, esa construcción, son precisamente la familia de los Zuluaga. O sea que todavía quedan reservas de En Cuauhtémoc hay un rancho. es probable, sí, en Cuauhtémoc, sí, en la hacienda de Bustillos también era de los Zuluaga, ahí se concentró Madero también, la hacienda de Bustillos. Probablemente así ha sido, hizo ahí escuelas, probablemente en esos haciendas, en esos lugares. Y pues hay mucho de qué hablar en ese sentido. Y pues a ver, sigue el derecho. Bueno, entonces, Hermano. está el ingeniero Muñetón. Adelante, ingeniero Muñetón. Sí, gracias, ingeniero René, qué amable. Yo coincido con el ingeniero Memo. El tema es muy puntual y se refiere precisamente al periodo de gobierno de Pancho Villa. Desde luego, las preguntas, los análisis que hace el señor Gómez
Sí, creo que Gómez, ¿verdad? Sí, Gómez. Se me hacen súper interesantes, súper buenos, pero a mi juicio se podrían responder únicamente viendo la totalidad del proceso revolucionario en todas sus dimensiones, en todos sus participantes, en toda su dimensión, pues, porque responderlas con el enfoque de gobernador de Pancho Villa, pues es imposible. Es más, con todo respeto para todos, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Realmente fue gobernador Pancho Villa? Podemos decir que fue gobernador si tuvo un periodo, creo que de 4 semanas únicamente, no sé si se dijo aquí ya, del 8 de diciembre del 2013 al 7 de enero de 1914. ¿Qué se puede hacer? Fue gobernador de palabra quizás, pero no de obra. Mi participación va más bien en el sentido de que la mayoría de los edictos que se comenzaron aquí, pues carecen de sustento sociopolítico, económico. Bajar la carne de 1 peso a 15 centavos, fantástico para el trabajador, desde luego. Pero ¿de dónde se surtía la carne? No de un proceso mercantil adecuado que es el que regula el proceso social, ¿no? Sino vacas que iban y le quitaban a terrazas, las llevaban a los mataderos, llórale, a 15 centavos. Era un proyecto que nacía muerto, pues desde el principio. Hacer escuelas es lo de menos, mantenerlas, conseguir maestros en la nueva cultura popular revolucionaria. ¿Qué ganas con mandar un niño a la escuela si los va a educar, si se van a ser educados no en las necesidades y sociales, políticas, de conocimientos que va a necesitar esa nueva sociedad? Es más, no lo hizo ni la revolución, ¿verdad? Entonces, más bien, esa sería mi pregunta. Y la otra más importante, ahora, me está surgiendo también la idea. Villa entró en conflictos con Venustiano Carranza. Yo me pregunto, ¿no sería el proceso gubernamental de Villa para enojar a Carranza? La Revolución Mexicana finalmente no quería expropiar, no quería afectar al naciente empresario. La revolución fue para fortalecerlo. Villa termina de gobernador precisamente, tengo entendido, a petición de Carranza. Le dice, oye, ya cálmate. No sé qué le diría, pero yo te necesito acá. Y Villa marcha al sur, pero marcha allá desobedeciendo las órdenes de Carranza. Yo creo que ese periodo los enemistó completamente, ¿verdad? Y desde luego de ahí sigue todo el proceso revolucionario, que no es tema ni momento ahorita aquí de mencionarlo. Yo me quedo con esas dudas, ingeniero. No sé si usted quisiera o cuál sería su opinión. Con respecto a los héroes y todo eso, los héroes populares generalmente tienden a ocultarse, a desmeritar su trabajo y a fortalecerlos o demeritarlos según sea el interés. Aquí en Chihuahua tenemos revolucionarios que están olvidados, yo insisto, Pascual Orozco. Villa realmente nace como héroe, tengo entendido, a partir de la presidencia de Luis H. Álvarez, cuando ordena, no, Luis H. Álvarez, hijo, ya me quemé. No sé, Echeverría, válgame. Yo estaba en la primaria cuando él salió de presidente, Echeverría. Cuando ordena se lo lleven a México, porque ya, vámonos, ya es héroe por decreto. Desde luego que no le quito su importancia en esta lucha social como luchador social. Yo tengo mis dudas a quién benefició todavía las actitudes de Pancho Villa y quién lo manejó, y bueno, y que fue manejado, ¿verdad? Entonces, pues con respecto a la plática, eso es, realmente podremos decir que fue gobernador. Gracias. ¿Algún comentario? Es el único comentario que se puede hacer aquí, efectivamente.
el 8 de diciembre de 1913, fue nombrado el general Francisco Villa gobernador del estado por ser constitucionalista, y duró precisamente un mes hasta el 8 de enero de 1914, en cuando se retiró para la batalla de Ojinaga. Y efectivamente un mes pues es muy poco tiempo. Las cosas que se mencionaron aquí fue nada más, como que dice, los proyectos, los planes que después siguieron adelante, con Manuel Chao, con Silvestre Terrazas, con Fidel Ávila, en fin, Marcelo Carabeo, en fin. Pero así, pues es un tema muy de qué hablar. Y sí, efectivamente, el rompimiento que hubo entre Villa y Carranza, posteriormente de la batalla de Zacatecas. Pero pues ese es un tema aparte. Manuel Alderete, adelante. Y después Héctor Olivas. Y bueno, pues sí, felicitarte. Aquí básicamente, bueno, estoy de acuerdo con Villa, que dice hay que no darle un maestro que un general. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí básicamente el comentario es sobre el tema de la expropiación de los haciendas. El decreto lo hizo Silvestre Terrazas, que por cierto era pariente de Luis Terrazas, no cercano, pero también Terrazas. Y eso pues, fue un impacto tremendo, porque sí se expropiaron. Y al parecer, bueno, ya el proceso siguió que en 1918, cuando fue el presidente Carranza, se hizo un antidecreto, no sé exactamente cómo, pero donde se le regresaron las tierras a Terrazas y posiblemente a los demás. En el paquete de esta expropiación, pues no estaba su hermana. Y la pregunta es sobre las casas. Creo que las casas no hubo una expropiación, pero sí las bonitas casas que todavía existen, la mayor parte, que eran ocupadas por los empresarios o los rancheros o lo que fuera. No fueron expropiadas, pero creo que fueron ocupadas. Entonces la Quinta Gamer pues sería la base de Villa. Entonces prácticamente las mejores casas, y ahí es interesante conocer qué pasó con esas. Si alguna gente regresaron, cuando regresaron, si las recuperaron, algunos ya no, posiblemente nunca regresaron. Nomás un comentario sobre el tema de las casas. Muchas gracias. A ver, Héctor Olivas, ¿algún comentario? ¿Algún comentario más? Y Héctor bueno, Olivas, vamos por partes. Bueno, un general es un grado militar que se otorga de manera legal. Habría que ver qué es legal y qué no es legal en una revolución que implica el rompimiento del orden constitucional. Sin embargo, el carrancismo, bueno, el constitucionalismo buscaba la restauración del orden constitucional interrumpido por la escena trágica. Y de acuerdo al plan de Guadalupe, pues legalmente y reconocido hasta por sus propios enemigos, Villa era general. Ahora, lo material es un comandante de una fuerza que puede ser brigada, división o cuerpo de ejército. La división del norte fue división primero y luego elevada a cuerpo de ejército. Eh, Caudillismo es también Villa es un caudillo, porque el caudillismo no se limita únicamente al liderazgo militar formal. Ahora, ninguno en la revolución es un general formal en el viejo régimen, salvo Felipe Ángeles. Obregón tampoco era un militar de carrera, Pablo González tampoco era un militar de carrera, Carranza nunca se hizo llamar general, por cierto, él siempre se mantuvo civil. Orozco, general, tampoco fue militar de carrera. Y bueno, los militares de carrera de la época de la Revolución, salvo Felipe Ángeles, pues mordieron el polvo en Torreón, en la hacienda de, digo, en Santa Rosa, mordieron el polvo en Zacatecas, en Ojinaga, y bueno, en la batalla de Oriendain, derrotados por personajes que no eran militares y se hicieron generales en el proceso revolucionario. Y legalmente nuestro sistema, todos esos veteranos, que ninguno, como dije, eran generales formales, fueron generales, incluido Lázaro Cárdenas y todos esos presidentes revolucionarios que eran los generales. Entonces, creo que es más que
que visto que Villa y todos los demás eran generales y actuaron como tales y vencieron a generales incluso del heroico colegio militar como Luis Medina Barrón. Y hay un tema importante, el caudillo, como digo, es algo superior, pues realmente es un líder tanto militar como político, ¿no? Y el caudillismo, pues, es un fenómeno que nos viene incluso tan lejos como de la cultura ibérica, ¿no? Y es un común en toda Latinoamérica. El caudillismo realmente se elimina hasta la institucionalización de la propia revolución como fenómeno, ¿no? Pero bueno, general es un rango y caudillo incluso un civil los puede ser. Hasta cierto punto Madero casi fue un caudillo en un momento y renunció a hacerlo y en gran medida eso le costó la vida. Ahora, el tema de la revolución mexicana no es una revolución realmente tan radical. La expropiación y confiscación de bienes en todos los decretos, si no hablo nada más de los villistas, sino en los decretos zapatistas, y si uno ve los de Carranza, es a los enemigos de la revolución. Y de acuerdo a la lógica constitucionalista, ¿quiénes son enemigos de la revolución? Todos aquellos que hayan apoyado al gobierno de Huerta. Y si habías apoyado al gobierno de Huerta, por lo tanto, se te iban a confiscar los bienes. Ahora, los ejércitos norteños, particularmente Noroeste y División del Norte, los sonorenses y chihuahuenses y laguneros, no fraccionaron ni repartieron las haciendas. Todas las haciendas fueron puestas bajo mando de un administrador revolucionario y tanto ganado como algodón de la laguna y otros productos agrícolas, por ejemplo, en el estado de Sonora, eran administrados por el gobernador revolucionario y por el administrador revolucionario que se los daba al jefe de la revolución y luego esto se comerciaba para traer armas. La carne era abundante, sí y no. La economía estaba interrumpida en ese momento. Las vacas sí las expropió la revolución y se usaba ese ganado para comerciar con los Estados Unidos para mantener la logística y los pertrechos de la división del norte, no nada más en Chihuahua, el ejército del noroeste funcionaba exactamente igual. Y a las minas se les cobraba impuestos, norteamericanas y nacionales. Pero únicamente se fraccionó aquellas que fueron de los enemigos de la revolución. El primer reparto agrario de la revolución, el de Lucio Blanco, lo hizo él con una hacienda, la hacienda de los Borregos, que era de elementos aliados de Huerta. Los Zuluaga, emparentados con Madero, son aliados de la revolución. La familia Madero es aliada de la revolución. La familia Madero es la creadora de la revolución en gran medida. Hay que recordar que el constitucionalismo nace por el asesinato de un Madero, que era el presidente, y de otro Madero, que era el hermano que mataron en la escena trágica también. Uno de los elementos de mando de la División del Norte era Raúl Madero, otro hermano, y otro hermano estaba en las fuerzas del ejército del noreste de Pablo González. Entonces, en el caso del zapatismo, que se supone el plan de Ayala no te habla de abolir las haciendas ni fraccionarlas, ¿eh? Se habla nada más de regresar las tierras que habían sido tomadas por los hacendados, los fondos de los pueblos, las tierras de comunidades de las que habían sido despojados los campesinos, y en todo caso, si faltaba tierra, únicamente un tercio de las haciendas debían ser fraccionadas a los campesinos, ¿no? La revolución no empieza demoliendo todo el sistema de las haciendas. Con el tiempo, con la reacción y con la manera en que las cosas se presentaron, no hubo otro remedio. Y la reforma agraria continuó siendo un tema complicado hasta que finalmente Cárdenas la terminó de consolidar. Entonces, eso es un punto. Yo lo que quisiera preguntar, si es precisamente la administración revolucionaria en alguno de los decretos que ha visto Guillermo, si encontró alguno referente precisamente a poner en manos de administradores revolucionarios haciendas y qué había ahí respecto al manejo de las minas. Pues, en realidad pues, es un tema muy controvertido, es un tema muy extenso, muy amplio. Pues ahorita en este momento, pues no estoy preparado para contestarte esa pregunta, pero déjame investigarlo, así como investigué cuando igual me preguntó que si de qué van a ser los terrenos
que comprendía la presa Chubisca, pues ya después investigué que habían sido donados por el gobernador Miguel Humada. Pero déjame así que qué te puede investigar con respecto a eso. Ok, vamos a ver el chat. Ya por último, sería el último que de participación, a ver si tenemos por aquí el chat. ¿En qué va? No ha cambiado del 2 a bueno, las diapositivas. eh, Bueno, del chat, pues prácticamente eso de las diapositivas se queda congelada, pues es posible que proponen las 43 diapositivas de esta. Bueno, después de, realmente la presentación no era, salvo algunas láminas que estaban ahí, eran, recuerdo lo que iba leyendo Memo en su material de apoyo. Y ya después pasó estas imágenes y platicó sobre ellas. Muy bien, pues sería pues todo y pues les agradecemos su asistencia a nuestra plática del día de hoy y gracias Memo por su valiosa participación. Muy bien, pues, nos vemos el próximo lunes, por favor de Dios, y que estén bien. Por ahí les mando el programa. No traigo Muchas de- felicidades, Memo. Felicidades. Gracias, Memo. A usted, Gracias, felicidades. Ay, felicidades. mira que me dieron Muy interesante tu lectura de las disposiciones, siempre ilumina mucho eso. gracias a ustedes. Sí. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, bye bye. Bye bye, Bye. gracias. Me conectar con el